Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Brutalmente Honesto. Muy buenas noches. Contento una vez más de poder estar aquí con ustedes. Hoy día 12 de enero del año 2026. Y quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a todas aquellas personas que están conectadas y que, bueno, siempre nos acompañan. Saludos Berniet, saludos para mi primo Iván, fuerte abrazo. Saludos para Joaquín, saludos para Joaquín, saludos para el gran Juan Fonseca, un fuerte abrazo amigo. Saludos para Clarcito, un fuerte abrazo Clar, Alexito Ra, un fuerte abrazo. Y nada, ¿qué les puedo decir? Más que he tenido un día bastante bonito, agradable. Me di una escapadita para aquellos que viven en Lima o conocen el Perú. La zona de balnearios es al sur de la ciudad de Lima. Y bueno, tuve la oportunidad de poder ir a un sitio de esparcimiento, porque bueno, los fines de semana suele ser bastante ajetreado, no solo el tema del tránsito, sino que uno mismo también tiene diversas ocupaciones que bueno, no te permiten a veces disfrutar del fin de semana o de salir de casa y aprovechas pues como haces como quien dice un intercambio y aprovechas el primer día de la semana, que en este caso son lunes, obviamente, y bueno, lo haces como un intercambio. Así que quiero agradecer a mi gran amigo José, el Chinito Pepe, a su esposa, a Carito y a Camilita por haber pensado en nosotros para compartir tan bonita tarde. Llegamos allí y menos mal que llegamos a agarrar un poquito de sol, pero vaya que estaba haciendo después un poco de viento, se puso nublado el cielo y bueno, a lo menos llegamos a rescatar un poquito de rayos solares, así que nos ha servido, lo hemos pasado muy lindo, de verdad muy bonito. Y pues nada, viniendo desde un poquillo lejos, igual tenía yo que venir acá también a cumplir con la audiencia y hablar sobre un tema bastante interesante. Les voy a pasar un video, bueno, el audio de un video, de un trabajo que ha hecho el gran David Parceriza. Para aquellos que no son muy conocedores del tema ufológico y de este personaje en particular, David Parceriza es un youtuber que es uno de los pioneros, la verdad. Yo digo que es una inspiración para todas las personas que tenemos curiosidad por el mundo del misterio. David Parceriza, JJ Benítez, los pongo en el mismo calibre, aunque yo sé que David Parceriza es una persona muy humilde y que no se sentiría cómodo que lo coloque al mismo nivel de JJ Benítez, de Maestro Freixedo, de Andrea Faber-Kaiser, pero sí, es un investigador que ha hecho bastantes trabajos, sobre todo investigación de las civilizaciones antiguas de Sumerias y Acadias. Ha hecho un muy buen trabajo. Yo lo conozco porque fue uno de los primeros expositores a habla hispana del trabajo acerca del tema de los Anunnaki, ¿no? Ahorita, bueno, voy a tratar de recordarlo, pero fue, sí, Sitchin, Cesarian Sitchin, si no me equivoco, investigador ruso, que dicho sea paso no era arqueólogo ni historiador. Él creo, si no me equivoco, tiene estudios de economía, pero él se dedicó al trabajo arduo de descifrar las tablillas cuneiformes de la civilización sumeria, y encontró allí, bueno, la historia del origen de la humanidad, que se tomó, por cierto, hasta muchos años. David Parceriza en algún momento también hace un mea culpa y él dice que sin investigar exhaustivamente si la traducción era correcta, él también lo creyó a rajatabla, el trabajo de Cesarian Sitchin, y que al final y a la larga, después de un tiempo, él se da con la lamentable mala sorpresa de que habían muchas traducciones inventadas, antojadizas, ¿no? Y bueno, él hace una especie de recopilación y corrección
de muchas de estas informaciones. Entonces, David Parceriza es un hombre que ha contribuido muchísimo al conocimiento de civilizaciones antiguas y del tema ufológico. Es una persona muy bien respetada en todos los círculos de estudios de este tipo de temas, y es un pionero en YouTube. O sea, él fue uno de los primeros expositores del tema de misterio en YouTube, y tiene pues bien ganado millones de seguidores, y es una persona que inclusive ha llegado a los medios masivos de comunicación en España, ha sido entrevistado en varios programas de esta temática, y es muy muy respetado de Perceriza. Entonces yo me inspiré en él ahora que venía de viaje, porque es un tema muy interesante el tema ufológico, porque para empezar hay muchos misterios escondidos en esto, y hay muchas experiencias de mucha gente que son patrones repetitivos, ¿no? Muchas apariciones, materializaciones, abducciones, ¿no? Y los relatos de la pérdida del sentido de espacio-temporal, ¿no? De literalmente entrar en un estado de amnesia por periodos prolongados. Recuerdo mucho un caso que ocurrió en Argentina de una persona que venía manejando su coche de regreso a casa, y apareció él y su coche a una distancia muy larga de donde él recordaba por última vez haber estado transitando, y obviamente cuando se fijó en la hora había transcurrido bastante tiempo, ¿no? Y él recuerda, pues, como en sueños, haber sido tomado literalmente por unos seres de baja estatura y de color de piel grisácea, de cabezas alargadas y de los famosos ojos color avellana, ¿no? Los famosos grises, ¿no? Entonces, son patrones que se repiten en diferentes lugares del mundo con diferentes personas de diferentes estatus culturales, sociales y diferente idioma, pero por eso son patrones, porque se repiten, ¿no? Entonces es algo bien curioso, y yo en particular desarrollé esta curiosidad por esta fenomenología por mi padre, a quien para siempre y por siempre, beso grande al cielo, le dedico el programa y todos los programas habidos y por haber que en el devenir de mi vida vaya yo haciendo. Gracias a él, me acuerdo que cuando yo era chico, él despertó mucho la curiosidad en mí. Él tenía un libro que se llamaba Yo visité Gamínedes, y bueno, de por sí el nombre era bastante llamativo. Lo llegué a leer, pero hace muchísimos años, no recuerdo bien del todo la historia, pero más o menos de una forma bastante general era pues de una persona que fue abducida y que fue llevada a Gamínedes, que creo que, si no me equivoco, es una de las lunas ubicadas en otra constelación que no es la Vía Láctea. Y bueno, me acuerdo mucho que eso me llamó la atención, sobre todo porque cuando tú eres niño, entiendes, o al menos lo que te han hecho entender la gente adulta, es que los libros te cuentan historias cuando son novelas, pero en este caso, si era no del género novela, sino de un autorrelato, pues tú tendrías que asumir que la persona está diciendo la verdad, ¿no? No se lo inventaría, porque el autor habla en primera persona, no es una fabulación. Entonces, pues, desde el saque, tú estás creyendo que hay seres que tienen una tecnología que les permite llegar aquí y literalmente secuestrar seres humanos o animales, y poder transportarlos y estudiarlos, analizarlos, someterlos a experimentos por, se supone, algún final investigativo necesario, ¿no? Porque no vendrían de donde vienen
a tanta distancia a simplemente de forma antojadiza eh, y de repente ni siquiera selectiva tomar a cualquier persona que vean por ahí y analizarlo, o sea, de manera deportiva, ¿no? Me imagino que deben tener un motivo bastante grande para tomarse tanto trabajo, ¿no? Y bueno, desde ahí y nació la curiosidad de mi persona acerca de este tema. Y creo que yo lo he contado en otra oportunidad. Cuando yo era pequeño experimenté algo bastante curioso. Yo me encontraba en los Andes, fuimos a visitar unos familiares que tenían una hacienda en la zona de Ancash, específicamente en un lugar que se llama Alpabamba, que está en el Callejón de Conchucos. El Callejón de Conchucos es paralelo, como quien dice, a la Cordillera Blanca. Y me acuerdo muchísimo que estábamos en una pequeña fogata al frente de la casa de mi tío Esteban, a quien le mando también un beso enorme allá en la eternidad. Y estábamos sentados, pues la familia, compartiendo una taza de café. Yo me acuerdo que era un chico y no tomaba café, me habían servido una menta. Y estábamos, bueno, platicando y yo me percato que en la montaña del frente de la casa de mi tío se veía unas luces que, bueno, se desplegaban de forma errática en el cielo y botaban diferentes colores, ¿no? Y me llamó la atención y tengo un tío mío que es muy curioso, él ya había escuchado de estas historias, entonces él eh, llevó unos binoculares. Ah, Carlos Algueros, y un saludo para Tito el Bananero Laos. Saludos, Titán. Debe estar escuchando el sábado, lo vi, el gran Tito. Fuerte abrazo, Cali hermano. Saludos para los chicos, para tu señora. Y nada, entonces estábamos ahí observando esta luz media extraña. Y bueno, cuando me pongo a ver con los binoculares, no voy a engañar, no voy a mentir, no voy a fábula, era de noche, entonces era imposible poder observar una forma, era imposible. Pero definitivamente en nuestra teoría bastante empírica, pues descartamos que podría ser una máquina convencional, digamos helicóptero o avión, por una sola cosa práctica, ¿no? Que creo que es de conocimiento general. El movimiento de las máquinas humanas voladoras son lineales. En esa época no existían los drones, ¿eh? Por si acaso, estamos hablando del 92 por ahí, ¿no? Entonces, aparte estamos hablando de que sobrevolaba una montaña enorme, o sea, ¿de qué forma podría ser teledirigido a tan alta distancia? No lo creo posible. Pero bueno, veíamos que tenía un movimiento que no era lineal, o sea, no se desplazaba de un punto hacia otro, sino que zigzagueaba, subía, bajaba, desaparecía, volvía a aparecer, y lo estuvimos observando por aproximadamente una hora. Una hora, y no fuimos solo chicos, ¿no? Estábamos toda la familia, entonces lo puedo observar pues mi madre, mi padre y yo, mis tíos, mis primos, éramos como 10 12 personas, ¿no? Y, y bueno, o sea, me recuerdo muchísimo esa noche, como si fuera ayer, porque no podía dejar de observar, o sea, ya a veces en ciertos momentos nos decían, bueno chicos, ya váyanse a descansar, pero yo no podía, yo quería seguir viendo. Y digo que es una hora porque hubo entre que aparecía y desaparecía, habrá sido una hora, que ya nos dijeron prácticamente a la fuerza, váyanse a dormir, ¿no? Porque ya era de noche. Pero según pregunté a mis primitos y todo eso, que todos somos contemporáneos, me decían, no, primo, eso se ve todo el tiempo. Mañana va a estar ahí. Y el día siguiente efectivamente pudimos observarlo, pero esta vez por breve espacio de tiempo. Estaba un poco nublado y ya no se pudo ver bien. Pero escuchando tantas historias, como por ejemplo aquellas que nos narran los locales de esa área de Ancash, que dicen que
en la laguna Yanganuco, en los nevados, se observa siempre luces misteriosas que ingresan al agua y luego salen de ella, ¿no? Mucha gente habla pues que hay un ingreso a un mundo interterreno. Mucha gente dice que hay minerales esenciales que se necesitan para la aeronáutica de este tipo de aparatos y que ellos van y lo extraen. Hay varias teorías, ¿no? Varias teorías, pero lo interesante es que es bien habitual. O sea, para una persona local, estamos hablando de las partes más rurales de Ancash. Yo no sé cómo será en la parte más urbana, ¿no? En los pueblos, tipo Yungay, tipo Caraz, Carhuaz, ¿no? No tengo idea. Porque yo cuando voy para allá, las veces que he visto alguna cosa o he escuchado estas historias, han sido en las zonas bien rurales. Y bueno, desde de esa oportunidad, y bueno, por la influencia de mi padre, siempre tuve curiosidad por esto, ¿no? Y bueno, llegué a David Parceriza hace muchísimos años y él sigue el trabajo de Conrado Malanga. Conrado Malanga es un psiquiatra italiano que ha hecho un trabajo de hipnosis a muchas personas que alegan haber sido abducidas, ¿no? Y él ha podido pues obtener información valiosa, sobre todo de lo que vuelvo y repito, decía al comienzo, patrones de conducta, ¿no? Y es bien curioso que uno de esos patrones es que la mayoría de las personas que experimentaban eh, estas abducciones eran personas que por lo general venían de familias que en algún momento también han experimentado este tipo de situación. O sea, de un linaje, ¿no?, familiar donde no eran los únicos que en algún momento han vivido esta situación, ¿no? Que en algún momento han tenido un familiar cercano que también contaba eh, haber vivido este tipo de cosas. Eso es bastante curioso, un dato bien curioso. Otro dato bien curioso es que la mayoría de estos decía tener ciertos dones mediúmnicos o cierto talento para lo que es visión remota, no para lo que es las facultades desarrolladas de la mente humana como pues la telepatía, no, o el hecho de poder anticipar ciertas cosas como visiones premonitorias, cosas así. Entonces, eso también era otro patrón bastante interesante, ¿no? Y ya avanzando un poquito más en el estudio de estas cosas, gracias a David Parceriza, yo llego a investigadores como David Icke, ¿no? Donde en una de sus varias teorías del origen de estas entidades, él indica pues de que son entidades interdimensionales, ¿no? De lo cual yo estoy casi convencido de que es así. O sea, cuando nosotros expresamos extraterrestre, eh, se entiende por, ¿no?, deducción extra, afuera de la Tierra, ¿no? Y hay quienes dicen que son afuera de la Tierra, de esta Tierra, de tercera dimensión, pero no necesariamente de afuera del planeta. ¿Sí me dejo entender? Porque hablando de multiversos y de multidimensionalidades, ellos podrían ser también de este planeta, pero de otra dimensión. Y como nosotros no estamos en esa frecuencia, porque no podemos captar esa realidad, ¿no? Porque nosotros estamos programados, nuestro robot biológico maravilloso llamado cuerpo humano está programado para un rango de frecuencia que en este caso sería pues un cierto ilimitado patrón de colores, por decir, ¿no?
porque lo que nos da el sentido de la forma, los colores es la vista, ¿no? Y la vista mejor dicho, es el cerebro, ¿no? Y las imágenes ingresan pues por los ojos, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que indica David Icke es que nosotros no podemos observar a estos seres porque simplemente tenemos una limitación entre dimensiones, ¿no? O sea, simplemente no podemos pasar de la dimensión que habitamos, pero ellos sí pueden pasar. Por eso la mayoría de gente que indica haber presenciado a estos seres los ve materializarse, los ve aparecer, ¿no? Y algo así también hablan pues del fenómeno de las energías encarnadas más conocidos como fantasmas en la cultura popular, ¿no? Que dicen que ven que se aparece o que traspasa las paredes, ¿no? Y es que claro, ellos al estar en otro plano de realidad, ellos no tienen la densidad que tiene nuestro cuerpo. Por consiguiente, pueden traspasar la materia y eso nos hace pensar de que están simple y llanamente atravesando paredes, ¿no? Y literalmente sí, claro que están atravesando paredes, pero es porque no tienen una materialidad física como nosotros, ¿no? Es muy interesante. Yo sí soy una de las personas que piensa que sí, que son interdimensionales, pertenecen a otra dimensión, a otro universo y que vienen porque en definitiva necesitan del ser humano. El otro día había un niño que supuestamente, un niño que indicaba ser encarnación de un ser que no era de este plano, de este planeta, ¿no? Que él decía provenir su alma de otro lugar. Y era un niño bastante pequeño, eh, que en todo caso si es un fraude tiene una imaginación increíble. Estamos hablando de unos 11, 10, 11 años. Y bueno, su madre le estaba grabando y él indicaba que la razón más importante por la cual nosotros como humanidad existimos y existiremos es porque estas entidades nos necesitan bastante, ¿no? Y volviendo a las civilizaciones antiguas, todas representaron seres humanoides, todas, y se les llamaba pues los dioses, ¿no? Plural, ¿no? Estamos hablando de que eran varias entidades, ¿no? Y estas entidades pedían, ¿no? Sacrificios y eran considerados también demonios y es básicamente lo que podría entenderse como seres interdimensionales. Entonces, si estamos viendo que los extraterrestres o alienígenas muy probablemente sean seres de otras dimensiones, y estamos viendo que los ángeles y demonios también posiblemente sean de otras dimensiones, se entiende entonces que son lo mismo, que lo que nosotros llamamos extraterrestres, nuestros ancestros lo llamaban ángeles o demonios. Simple, ¿no? Esa sería la explicación, ¿no? Y bueno, ya nosotros, pues a los ángeles o demonios le damos una connotación más mística, ¿no? En ciertas cosas, en cierto punto también religiosa, pero que de una manera fría y pragmática y científica podría llamársele simplemente extraterrestres, de los cuales, como en el universo es dual, existen positivos y negativos, lo que sería pues ángeles o demonios, ¿no? Lo que serían entidades positivas que vienen a ayudar a la humanidad, bien llamados ángeles, y entidades que vienen a aprovecharse de la energía del sufrimiento humano, que esos serían los demonios. Entonces pues tiene mucho sentido, muchísimo sentido, de verdad que sí.
Y pues nada, estaba escuchando bastante interesante la conversación, la disertación de David Parceriza, a quien le ha llegado una información bastante valiosa, donde cómo se mantiene en secreto, o mejor dicho, cómo se mantiene de forma muy restringida el conocimiento de los extraterrestres. Y es que estamos hablando de que las mismas entidades que dominan el mundo no necesariamente son humanas. Entonces ellos tienen a sus humanos que les sirven, ¿no? Y les indican pues cómo manejar la información respecto a la existencia de ellos, porque imagínense que esto sea de conocimiento masivo. Estamos hablando de que estaríamos destapando el fraude más grande de la humanidad, que son las instituciones religiosas, todas. No hablo de de la espiritualidad, hablo de las instituciones religiosas. ¿Y por qué sería un fraude? Porque se entendería que muchas de las cosas que se nos indican en los libros sagrados han sido alteradas, y es por ello que inclusive un libro tan fascinante como el libro de Enoch no ha sido incluido, ¿no?, en el cónclave de Nicea, cuando el emperador, si no me equivoco fue Constantino, eh, decide pues armar la Biblia, las Sagradas Escrituras. En el cónclave se pues selecciona qué libros se iban a ingresar en este compendio, ¿no? Y nos ingresa el libro de Enoch. Y el libro de Enoch habla de cosas fantasiosísimas, que fueron bien descritas al entendimiento de las personas de esa época, pero que ahora simplemente cuando te hablan de un coche volador, tendría que ser una máquina voladora, ¿no? Pero en ese momento lo entendía como una carroza de fuego, ¿correcto? Pero con el entendimiento que tenemos nosotros sería una máquina que vuela a propulsión, ¿no? Entonces, muchas cosas se nos han ocultado, ¿no? Y justo David Parceriza en algún momento desliza una de sus teorías de que él considera de que hubieron dioses, inclusive Mauro Biglino, un gran investigador italiano, tengo su libro que se llama El libro de los dioses para el que quiera, se comunica conmigo al 922-629-309, 922-629-309, y yo más que feliz le envío en PDF este libro, es fascinante, lo estoy leyendo, muy fácil de entender, por si acaso, y las traducciones han sido completamente tergiversadas. Voy a tratar de resumir la historia para no aburrir, porque lo he dicho en anteriores programas, pero Mauro Biglino es un traductor, perdón, de arameo y de hebreo antiguo, y fue contratado por el Vaticano para hacer traducción de textos antiguos. Sin embargo, también fue censurado por el propio Vaticano y después despedido porque él se dedicó a traducir de manera literal las palabras, siendo que se le pedía que él traduzca en base a dogma. O sea, que una palabra ya tenía un significado proporcionado por la fe, ¿no? Entonces no podía él hacer su trabajo de traducirlo de manera literal, porque ellos no querían que esa palabra traducida se entienda de la forma que literalmente es, sino que se entienda de la forma que ellos quieren que se entienda. Y entre ellas estaba la palabra Elohim, que para la narrativa oficial es Señor, ¿no? El Señor. Y Mauro Biglino dice que Elohim es una palabra plural, ¿no? Y la parte cuando dice Elohim dijo que lo haré a mi imagen y semejanza, la traducción correcta sería y los dioses, ¿no?, dijeron los haremos a nuestra imagen y semejanza. Entonces entiéndase de que no era un solo Dios. Y muchos pues hablan de que el mundo se repartió entre dioses. Esos dioses tenían sus humanos, que eran hibridación de ellos, por eso eran a su imagen y semejanza,
de cierta forma, y desde esa creación de la humanidad hasta la fecha vivimos en un conflicto eterno, donde uno de estos dioses se sobrepuso al resto, ¿no? Y ha tenido la hegemonía del dominio de la humanidad, pero no necesariamente es el Dios de Cristo, porque recordemos que Cristo le dijo a los fariseos: ustedes no conocen a mi Padre, siendo que también eran judíos, ¿no? Bien interesante, ¿no? Y él cuando se refería a su padre, él lo llamaba afectuosamente de Abba. Entonces los otros nombres que han aparecido han podido tranquilamente ser inventados o ser utilizados de manera provechosa para, como quien dice, tirar agua para su molino y para ir acrecentando la fe en un Dios que no necesariamente era el Dios de Cristo, ¿no? Porque es muy contrapuesto, antagónico, ¿no? El Dios de los libros antiguos, que habla de sacrificios, que habla de venganza, ¿no? Que es un Dios castigador, y el Dios de nuestro Cristo, que es un Dios de amor, de perdón, de reconciliación, ¿no? Entonces ahí hay mucha cosa interesante. Pero bueno, acá en este breve video, David Parceriza habla de que hubo una filtración de información donde un vicepresidente de los Estados Unidos era el indicado como el top de conocimiento de esta fenomenología, que es el tema pues ovni, y que él era literalmente el que comparticionaba la información y seleccionaba quienes podían tener acceso a esto. Es un video corto, así que lo voy a reproducir, y más o menos vamos hablando un poquito de qué se trata. Es bastante interesante, no tiene pérdida. Muy interesante. Vamos aquí. En una zona peligrosísima del tema OVNI. No vamos a hablar de pilotos, ni de vídeos borrosos, ni luces en el cielo. Vamos a hablar de poder real. De gente que estaría literalmente en la cima del secreto. Y vamos a dar un nombre. Un nombre que hasta ahora ha estado en la sombra de todo esto. Un pez gordo del gobierno de Estados Unidos. La chispa que enciende todo esto en plena ola moderna del disclosure la enciende un periodista, Ross Coulthard. Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Efectivamente, Ross Coulthard es corresponsal de investigaciones en News Nation. Se ha convertido en una figura clave dentro del periodismo ovni en Estados Unidos. Ya sabéis, entrevistas, podcasts, de todo. En paralelo a Ross está David Grush, el famoso ex oficial de inteligencia que decidió presentarse al Congreso y bajo juramento sostuvo que existen programas altamente clasificados de ovnis, recuperación de naves, de materiales, compartimentación extrema, etc. A partir de ahí han ido apareciendo nombres y ciertos rumores. Y la pregunta: ¿quién estaba realmente detrás de todo este organigrama de poder? Ahora, en sus más recientes intervenciones, Ross Coulthard asegura que hay cierto político, que ahora vamos a revelar su nombre, estuvo muy involucrado en lo que él llama el Legacy Program. Después os contaremos lo que es el Legacy Program. Preparaos porque es bastante complicado entender cómo funciona y cómo se gestiona el secretismo que hay detrás de los ovnis. Lo que habría sucedido exactamente es que Ross conocía a un insider, es decir, un tipo que estuvo dentro de los programas UAP. Y en un ademán de sinceridad, este insider le da un número de teléfono a Ross y le dice: mira, si quieres entender quién manda aquí, llama a este teléfono. Y ahí es donde todo estalla. Ross afirma que marca ese número y quien contesta al otro lado es Dick Cheney. Efectivamente, habéis oído bien, Dick
Cheney, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que por cierto falleció el pasado 3 de noviembre de 2025 a los 84 años. Parece ser que hay algunas versiones que dicen que Coulthard se quedó petrificado, no podía creerse que al otro lado estaba Dick Cheney y no pudo continuar la conversación, se puso blanco, como si lógicamente hubiese entendido la magnitud de la situación y colgó. Se habría asustado vamos a decir que estaba ya tocando teclas muy sensibles. Pero lo que más está circulando por internet es que David Grush le habría confirmado, le habría corroborado a un periodista llamado Walter Kern que efectivamente Dick Cheney era el político que estaba en la cima de esta pirámide de información clasificada sobre los ovnis. Vamos, que Cheney había estado en las partes más altas del organigrama y con acceso a lo más asombroso. Pero fijaos un detalle. Los que ostentan este nivel reservado, vamos a decir, a los grandes dioses del Olimpo, siempre son militares de alta graduación, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Generales, comandantes, pero pocas veces políticos. Y si lo son, serán vicepresidentes, secretarios de Estado, pero nunca, casi nunca, el presidente. Es curioso. Ojo, siempre estará Harry Truman, que es la excepción que rompe la regla. ¿Os acordáis? Harry Truman fue el único presidente que sí estuvo en esa zona fronteriza y más allá, cuando, por supuesto, ahí está su firma, cuando fundó el famoso MJ-12, el Majestic 12, comité supersecreto formado por 6 científicos y 6 militares en los años 40, destinados a recuperar y ocultar restos de naves estrelladas. Pero ¿qué es lo que verifica aquí David Grush realmente? Bueno, Grush en lo público sostiene la existencia de un sistema de compartimentación y programas que están blindados y fuera del acceso normal. Esto es, fuera del radio de influencia del Congreso e incluso del Pentágono. Pero ¿por qué Dick Cheney habría estado en lo más alto de todo esto? Bueno, Dick Cheney representa el arquetipo del poder en la sombra, una figura conocida por operar siempre con secretismo, por expandir autoridad ejecutiva y por contar con estructuras paralelas de seguridad después del 11S, y por ser, según muchos analistas, uno de los vicepresidentes más influyentes de la historia de los Estados Unidos. Ahora, vamos por capas. ¿Qué es exactamente el Legacy Program? Según David Grush, Legacy Program es un conjunto de programas secretos OVNI heredados. No sería un programa único, sino una compleja estructura muy antigua y fragmentada, que habría sobrevivido a diferentes gobiernos, presidentes y cambios políticos a lo largo de décadas. Según David Grush, estos programas no nacen recientemente, sino que se remontan, como hemos dicho, como mínimo desde finales de los años 40, con los primeros incidentes de objetos recuperados, es decir, desde el ovni estrellado en Roswell. Por eso se le llama Legacy, heredados. Nadie los crea desde cero. Hoy simplemente se heredan, se traspasan y se protegen. Esto, si muchos os acordáis, lo dijimos hace muy poquito en un vídeo entrevista que hicimos con nuestro compañero, el ufólogo andorrano Artur Oms, y yo lo decía, ¿no? Realmente, ¿cómo van a justificar todas estas muertes? ¿Cómo van a justificar todas las bocas que han tenido que cerrar a lo largo de décadas? Todos aquellos ufólogos que han perdido la vida por intentar revelar el gran secreto. Y recordad que uno de los últimos más conocidos fue aproximadamente hace 10 años, Max Spiers. ¿Os acordáis? Ese joven ufólogo que lo encontraron sin vida en la habitación del hotel después de haber vomitado un extraño líquido negro. ¿Os acordáis? Él decía, si me pasa algo, que sepáis que está relacionado con lo que estoy investigando de los ovnis. Ahí lo tenéis. Que ni siquiera salió en televisión. Por supuesto, ¿cómo va a salir esto en televisión? Si lo que interesa es que la gente pues no indague, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora, ¿a dónde quiero llegar? Que lógicamente, si esto se llega a destapar completamente, que dudo que suceda,
Parcialmente quizás, pero completamente tengo dudas. Pero bueno, aunque se pudiese retirar la manta, buena parte, y se descubriera el pastel, ¿qué diría? ¿Qué es lo que diría? Pues lógicamente, si es un legacy program, todo un programa heredado, van a decir, pues es que esto viene ya no de mi padre, sino de mi abuelo. O sea, van a decir que es algo generacional, que lo han heredado todos estos militares, que ya es como una especie de tradición, que ellos ya se encontraron con esto y que no sabían qué hacer con esto. Y es casi seguro que esa es la justificación que ellos van a dar para no responsabilizarse ni de todas las muertes que ha habido, ni de todos estos programas tan súper secretos y clasificados. Ahora, ¿cómo opera el Legacy Program? ¿Qué es lo que hace? Bueno, supuestamente estos grupos trabajarían en la recuperación de naves y de objetos no convencionales. Se encargarían de analizar los materiales con propiedades no humanas, realizarían ingeniería inversa, gestión de información no humana y ocultación sistemática de todo fenómeno. Todo esto fuera del control normal del Congreso, del Pentágono estándar y en muchos casos incluso de los presidentes. Pero repito, ¿pero cómo funcionaría todo esto? Pues a través de una compartimentación extrema. Cada persona que participa aquí solo conoce una mínima parte del todo, de tal manera que nadie ve el cuadro completo, salvo un grupo muy reducido. Cuantos menos lo sepan, mejor. Esto es la compartimentación. Y, por supuesto, estos grupos harían uso de contratistas privados, empresas privadas que manejarían estos materiales y estos proyectos, para de esta manera evitar supervisión directa, negar responsabilidades y, por supuesto, no se podía nunca saber de dónde proceden los presupuestos negros, los fondos ocultos que se habrían desviado a espaldas del Congreso. La mayoría de estos presupuestos no serían ni siquiera rastreables. David Grush usa también un término muy interesante, la existencia de los gatekeepers. Estos son las personas que deciden quién accede a todo esto, qué es lo que se revela, qué es lo que se bloquea y qué es lo que definitivamente se entierra. Aquí es donde Ross Coulthart, a través de relatos indirectos, asegura que hay una serie de nombres históricos dentro del poder, no científicos ni militares, sino figuras políticas de máximo nivel. Ahora vamos a lo esencial. ¿Por qué aún no se ha desmantelado todo esto? Pues según Grush, porque no responde a ciclos electorales y porque está diseñado para sobrevivir a gobiernos, a presidentes. Y desde dentro todo este conocimiento está considerado peligroso, desestabilizador y totalmente inasimilable para la sociedad. Los que están detrás creen que el mundo no está preparado para conocer esta verdad. Dentro de esta cúpula hay 4 gatos, son 4 los que componen este organigrama. Y el control real está muy por encima del nivel militar. Con lo cual, el Legacy Program no responde a nadie elegido democráticamente. No es un secreto que se guarda, es un secreto que se administra. Ahora, si tan bien atado tienen esta gente el secreto, cabe preguntarse lo más importante. ¿Qué visión tiene David Grush sobre el futuro? ¿Ve esperanza? ¿O aquí no hay vías de poder desarmarse todo esto? Bueno, David Grush no es demasiado optimista a corto plazo, pero sí cree que a la larga el secreto puede romperse. No habla de una revelación espectacular, sino de un desmantelamiento lento, legal y forzado. Para él, el futuro se divide en 3 escenarios simultáneos que ya estarían en marcha. Él sostiene que el secreto no va a caer por confesión, sino por presión estructural, a través de auditorías legales, cambios en la ley y, sobre todo, protección a denunciantes. También habla de exposición del uso ilegal de fondos y en su visión, dice, el talón de Aquiles no sería el fenómeno en sí, sino reflejar, dar a conocer la ilegalidad de todo este encubrimiento. Y atención con esta frase, David Grush dice, no caerá porque alguien admita que existen UAP. Caerá porque se demostrará que se ocultó algo ilegalmente durante décadas. David Grush deja muy claro que aquí el mayor obstáculo es la hipercompartimentación. El no poder tirar del hilo
de lo bien organizado que está, los que están a la cabeza de todo esto, la capacidad que tienen de ocultarse. Hay que, por supuesto, localizar a los contratistas privados que están metidos con todo esto y, sobre todo, a captar a los gatekeepers, los guardianes del acceso. Él considera que ni siquiera muchos presidentes han tenido acceso real al núcleo del Legacy Program. Por eso insiste en que la revelación no es política, sino jurídica y administrativa. De cara al futuro, David Grush no ve aterrizajes públicos ni conferencias con alienígenas. Su idea del disclosure es más fría y perturbadora. Habla de un reconocimiento parcial, de una serie de admisiones fragmentadas, de una serie de documentos forzados por ley y confirmaciones indirectas. Muchos diréis, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Bueno, según él, hay varias cosas que han cambiado. Para empezar, habla de un número en aumento de testigos dispuestos a hablar. También el apoyo fundamental del Congreso, que está teniendo un interés real en que todo esto se revele. Luego están los insiders, la cascada de información que liberan, que ya está siendo imposible de controlar todas estas filtraciones. Gente que ha estado en el ejército que ya están rebelándose contra sus superiores para hablar. Sí, les han hecho bullying, les han amenazado, de todo, pero esta gente ya ha llegado un momento que ya no tiene nada que perder. Debido precisamente a esa presión y a esas amenazas, deciden ir al Congreso y bajo juramento hacer esas declaraciones. Es la única forma de cubrirse las espaldas, como ha hecho David Grush. Se expone públicamente y es como decir, bueno, si ahora me pasa algo, lógicamente quedará automáticamente demostrado que estoy diciendo la verdad. Con lo cual, ahí de alguna forma construyen un muro para proteger sus propias vidas y a sus familiares. Luego está también la presión internacional que está habiendo, y no es solamente en Estados Unidos, sino en otros países, en donde este secretismo se está ya intentando derrumbar cada vez con más fuerza. David Grush cree que el secreto ya no está tan blindado como antes y que el sistema está empezando a agrietarse desde dentro. Para muchos os preguntaréis, ¿y qué va a pasar si todo esto estalla? Si todo esto sale a la luz. David Grush ya ha insinuado que una de las razones históricas de este secreto fue precisamente el miedo al pánico social, el impacto religioso que va a producir, el colapso de todos los paradigmas científicos hasta ahora sostenidos, etc., etc. Pero deja caer algo aún más inquietante, que la verdad completa podría no ser tranquilizadora y, por tanto, no lo que la gente espera. Dice, no necesariamente hostil, porque hay varias razas, pero dice profundamente desestabilizadora, la verdad. Yo creo que aquí se está refiriendo a que la gente, claro, se imagina que vienen de otros planetas y parece que esto tiene más que ver con diferentes densidades de vibración y, por tanto, de dimensiones. Así que, en resumen, si David Grush tiene razón, el secreto no va a caer, amigos, porque alguien lo confiese, sino porque ya no se puede seguir sosteniendo el secreto. Así que vamos a dejar aquí el tema, amigos. Ya estáis viendo lo que es todo esto, hacia dónde está yendo. Muy interesante. Sí, tiene el mayor de los sentidos. Que no vaya necesariamente abrirse esta información por el afán, pues, de liberar a la humanidad de ciertas informaciones manipuladas o erróneas. No es un interés noble el de liberar esta información, sino que tendrían que verse en la obligación de hacerlo por temas administrativos, entre ellos, pues, lo que menciona él del presupuesto negro. Para aquellas personas que en algún momento se han preguntado de dónde salen los fondos para lo que es la investigación espacial de la NASA, pues hay muchas partidas presupuestales que le llaman presupuestos negros, es decir, que no son fiscalizadas, ¿no? Que no pasan ni siquiera por el Congreso para su pura aprobación. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero?
y en qué se utiliza y quiénes son los que utilizan ese dinero y de qué forma lo gastan. Hay también, como en todas partes del mundo, mal uso de fondos públicos, ¿no? Y es por ese lado que David Grush, este ex militar americano, sostiene pues que por ese lado es que se va a tener que destapar la información. Básicamente por eso, ¿no? Que si no fuera ese el motivo, posiblemente seguiríamos en la ignorancia ad infinitum, ¿no? Porque entendamos que lo que muy probablemente nuestros ancestros llamaron ángeles demonios son literalmente entidades transdimensionales que ejercen poder y dominación en este mundo mediante sus autoridades políticas designadas por ellos mismos, ¿no? Sus sistemas económicos financieros también con personajes colocados por ellos, y pues no hay mejor forma de dominar a alguien o a un grupo de personas que no dejarlos saber que están siendo dominados. En fin, muchísimas gracias, chicos, fue un excelente programa, lo disfruté bastante a pesar que estoy un poquillo cansado, porque la verdad estar manejando largas distancias y sumergirse en el bastante incómodo tráfico limeño es muy cansado, pero no quería dejar de pasar la oportunidad para hablar de este tema tan interesante, ¿no? Miremos el cielo, de verdad. Aparte de las maravillosas estrellas, del maravilloso sol, de la luna tan enigmática, hay muchas otras cosas más, y créame, yo sé de qué les hablo. Créame, yo sé de qué les hablo. Y para cerrar una breve historia, yo tendría aproximadamente unos 9 años y estaba ya por recostarme en cama. Ya me acuerdo mucho que era un domingo y ya era hora pues de que me vaya a dormir porque tenía que ir al día siguiente a la escuela. En eso, cuando estaba ya por ponerme a dormir, apagué la luz, y de eso que te quedas mirando a la oscuridad del techo para ya quedarte dormido, y me pareció ver una luz extraña en la habitación. Me asustó, obviamente. Yo me levanté y me fui a la habitación de mi tío, que es el medio hermano de mi mamá, a quien yo quiero mucho. Beso grande, tío. Y le comenté. Le dije, oye, he visto tal cosa. Me dijo, de repente puede ser un octoplasma. Y yo, ok, muy bien. Yo tendría, como les digo, 9 añitos. Y yo dije, ya. Me fui de nuevo a mi habitación y me recosté, y se me ocurrió preguntar qué es eso. Entonces vuelvo a su habitación y le digo, ¿qué es eso de ahí? Y me dice, bueno, la energía no se destruye, solo se transforma. Entonces hay gente que señala que este tipo de manifestación lumínica puede ser una energía desencarnada, ¿no? Pues sí, me asusté bastante. Y bueno, regresé a la cama y recuerdo mucho que estaba en ese estado de ensueño donde ya me estaba por quedar dormido, y sin embargo sentí algo extraño, como alguien que estuviese en la habitación. Y cuando abro los ojos veo a un ser parecía como la piel que tuviese pues bastante acné, o de repente pues medio escamado, de baja estatura, de muy poco cabello, y el cabello era medio ondulado. Y me acuerdo que cuando abro los ojos, este ser también se sorprende, como que no se imaginaba que yo iba a despertar en ese momento, o que iba a abrir los ojos y verle. Y recuerdo mucho cómo lo vi dirigirse hacia la esquina de la habitación y literalmente entrar en la pared y desvanecerse, ¿no? Entonces, para un sentido netamente místico, sería pues que un duende,
diablillo, alguna de esas cosas. Bueno, para un sentido netamente del tema, de la temática que estamos hablando, podría ser un ser interdimensional que estaba pasando a nuestro plano existencial y curiosamente estaba viendo a un niño que estaba tratando de dormir. Así que, watch out, cuidado con los hijitos de uno cuando le dicen que hay una cosa debajo de la cama o en el ropero. Puede hacer que sea uno de estas entidades. Que no necesariamente sean malas, la verdad, esta entidad no me quiso asustar. Es más, yo creo que él también se asustó, ¿no? O de repente era un niño de otro mundo, ¿no? Pero fue bastante inolvidable. Mucha gente habla pues de entidades reptilianas, de repente era un pequeño ser reptiliano. Y mi esposa puede dar fe. Yo cuando cuento estas cosas y todo, no las invento. ¿De dónde tendría tanta curiosidad? Aparte, eso yo lo conté, apenas me pasó a mi tío, a mis padres, y o sea, se acuerdan perfectamente, ¿no? Pero, bueno, todo en el terreno pues de lo lógico y normal indicaba que, no, ha soñado. ¿No? Pero yo estaba despierto, yo todavía no me había quedado dormido. Y lo sé claramente porque apenas vi que se alejó y se desapareció, porque a mí la voz no me salía, después pegó el grito y enciendo la luz, ¿no? Así que bien despierto estaba. Pero bueno, no me asustó, fue bien benevolente. Así que, pues nada, chicos, nos vemos el próximo episodio, Dios mediante, el día miércoles. Estamos saliendo lunes, miércoles y viernes. La verdad, me acaricio el hombro yo mismo y me felicito porque no es fácil. No es fácil preparar los programas, no es fácil buscar temas interesantes, pero lo hago con el mayor de los cariños, porque hoy día justamente también está viendo el Proyecto Roca. Proyecto Roca es de Carlos Roca, es un investigador, digamos, sí, un científico en el sentido de la espiritualidad, un curioso de la espiritualidad, y tal, digámoslo de esa forma. Él estaba hablando con un hombre que ha hecho un libro que se ha vuelto bestseller, se llama Frances Miralles, sobre el propósito de la vida, ¿no? Y parafrasearon una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, el hombre que no nació para servir, no sirve para qué nació. Magistral, simplemente magistral. El hombre que no nació para servir, el hombre que no nació para servir, no sirve para lo que nació, algo así. En fin, pero me pareció bastante importante el entender en nuestro día a día nuestra razón de estar acá. Y la mía, de repente autoimpuesta y alejando el ego de por sí, es compartir, divulgar, ¿no? Hacer que cada vez la gente conozca más de estas cosas que definitivamente no les conviene a muchos que nos enteremos, pero como siempre lo digo, solo la verdad nos hará libres. Eso fue dicho por nuestro Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Sí, un hombre que no vive para servir, no sirve para vivir. Perfecto, tiene razón mi mujer. Sí, te pasaste, Dani. Gracias, amor. Sí, bueno, entonces un fuerte abrazo. Y recuerden, eso está muy bonito, ¿eh? Un hombre que no sirve para servir, no sirve para vivir. Es muy cierto. Hemos venido con esa fracción energética del amor infinito de Cristo que nos obliga a estar a servicio de otros y complementarlos por
la ley del uno. Todos somos uno, todos somos hijos de Dios y todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo, que estoy seguro será el miércoles. No sé si a las 9, pero vamos a hacer el intento. Si no, será a las 10. Muchas gracias, nos vemos. Esto fue Brutalmente Honesto. Chau, gracias.